Tengo el gusto de tener al economista Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, y vamos a tratar el tema del aumento del IVA en Ecuador. ¿Cuál es el impacto en la vida social y económica del país? Mi querido doctor, cuando en el hemisferio norte, en Canadá, en Estados Unidos y en México están viendo el eclipse solar, nosotros acá estamos hablando de qué tanto afectó este eclipse del IVA acá en nuestro país, subiendo 3 puntos y estando ahora con ciertos productos y servicios en un 15%. Bienvenido, mi querido economista Spurrier, siempre un gusto. El gusto es mío, Gabriela. Gracias por invitarme en tu programa. Bueno, el impacto que tenemos a nivel de precios no es solo por el IVA, sino por la serie de impuestos que vino con el IVA. El IVA en sí afecta directamente a todos los productos que no están en la canasta básica, que aumentan por ese factor 12 a 15%. Pero adicionalmente aumentan los productos por el impuesto a la salida de divisas, que sube de 3,5 a 5%. Ese es un impuesto que los consumidores no lo vemos, pero Ujú. que lo pagan los importadores. Y a la final todo tiene un componente importado, entonces eso también incide en el aumento de precios. Entonces, el primer impacto es el golpe de esos dos puntos, que el uno de costos de los productores o de los comerciantes y el otro es directamente que pagamos los consumidores. Ahora, hay algo que también trae confusión, es que hay empresas que por su estrategia de ventas deciden en una primera instancia absorber ese IVA y no pasar sobre el consumidor. Entonces, Ujú. supongamos que uno va al supermercado y va a comprar lo que siempre compra y ve que le ha subido 3 puntos del IVA y al lado hay otro producto que no lo ha subido. Entonces uno dice, pero si son equivalentes, me voy a cambiar. Entonces, algunas empresas piensan así, ganar en ventas, demorando el aumento del IVA en 3 puntos. Entonces, hay ese factor que Demorándolo, decide, demorando. demorándolo. En algún Así momento es. lo van a subir. Por supuesto, porque si no significa que van a reducir en 3 puntos su margen de manera permanente. Entonces, aparte de absorber lo de los otros impuestos, porque he hablado del impuesto del ISD, pero hay otros impuestos. Pero quedándonos primero con lo del IVA y el ISD, hay un caso particular que es el caso de los automóviles. En el Ajá. caso de los automóviles, resulta que hay otro impuesto que se llama Claro. ISD. Exacto. Vamos despacito para poder entender nosotros los terrestres. El ISD es el impuesto de salida de divisas, ¿ok? Sí, Ha aumentado, ¿ok? Eso tiene que sí. ver con los importadores y exportadores, ¿ok? Que son Sí, los sí. automóviles. En este caso también vienen a ser los automóviles, que es un producto muy asediado, muy querido por todos los ciudadanos. O sea, eso no es algo que no pensamos en comprar. O sea, no es un Rolex. No, 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 no. No Así, es una sí. casa en Mocolí. No, no, no. Un auto, todo el mundo quiere un auto. Ok, Ya, entonces bueno, sí, sí se va a ver afectado este tema. Ok, ahora, poniendo ese contexto, por favor. sí, en ese contexto, ¿por qué los automóviles es un caso particular? Porque Ajá, los automóviles tienen otro impuesto que se llama ICE, Impuesto a los Consumos Especiales. Y ajá. ese impuesto, para cada tramo de automóviles, a medida que va subiendo el precio de los automóviles, va aumentando el ICE, ese impuesto de los consumos especiales. Entonces, y ese impuesto se calcula en base no solamente al precio del carro, sino sumándole el ISD y sumándole el IVA. Entonces hay carros que pasan de categoría y por lo tanto el impuesto de consumos especiales sube también. Entonces por eso es que hay carros que van a subir más de 3%, más de 5%. Hay carros. ¿Cuáles son los carros que van a subir más del 3 y el 5%? Bueno, no ¿De tengo la algún lista país en exacta, especial? ¿De algún país en especial? no, ¿Europeos, japoneses, coreanos? de un precio especial, los que De un tienen un precio precio. especial. O sea, probablemente no van a subir los carros básicos, van a subir los carros de valor mayor que el básico. Ok, Algunos si es que el aumento de precio del carro lo hace pasar de categoría, ¿ya? ok. Entonces habría que ver la lista de cada carro y comparar. Yo no he hecho esa comparación. Pero Ahora,
economista, pero la verdad es que el margen de los impuestos de un vehículo siempre ha sido un poco abominable en el Ecuador, porque realmente el margen es muy alto para un carro. Uno paga acá casi, no sé, tal vez un 50% más de lo que un carro cuesta en Estados Unidos o en otros países, ¿no? En eso estamos de acuerdo. O sea que, digamos que una raya más al tigre. O sea, es más del 50%, estoy seguro. Imagínense, estoy Eh, calculando eh, mal, claro. entonces, el momento, a propósito de eso, Mariela, en el momento que nosotros vayamos a ir a precios de combustibles internacionales, Ajá. deberían bajar el precio de los impuestos sobre los automóviles, porque no es justo pagar ambas cosas. Si se pasan en combustibles a niveles internacionales, los carros también deberían tener precios internacionales o se debería bajar de precio, ¿no? ¿Y de dónde me saca eso de que vamos a ir a niveles de los combustibles internacionales? ¿Qué es esto? ¿Ya no va a haber subsidio de combustibles? ¿Qué información tiene usted? Bueno, la información que hay oficial es única, por lo pronto únicamente relativo a la gasolina. La gasolina que tiene ahora un subsidio no muy grande, tipo 30 centavos a los precios internacionales de hoy, Ok. el presidente ha planteado que se lo va a eliminar y que va a ver a qué compensa, sea los taxes o algo, pero eso se estaría eliminando de acuerdo a bandas y probablemente después de la consulta, no antes de la consulta. Pero no se está hablando del gas ni se está hablando del diésel. Pero lo que pasa es que nuestra política Ujú. petrolera ahora ¿Ya? no favorece la inversión. De hecho, la Corte Constitucional, que llamó una consulta, va a obligar a que se cierre el campo petrolero que estaba en expansión, que es el ITT, y entonces cada día tenemos menos renta petrolera. Entonces, de pronto, ya no es de que con la plata de ventas del petróleo vamos a subsidiar a los combustibles, sino que vamos a sacar de la plata de impuestos, porque ya no alcanza la del petróleo. En el momento que lleguemos a eso y a este paso, si no invertimos en la producción petrolera, va a suceder entre pocos años, no va a quedar más que subir los precios de los combustibles, porque no va a haber cómo comprar combustibles con subsidios, porque no hay de dónde sacar el dinero. Y estamos hablando de todos los combustibles, pues estamos hablando del diésel, estamos hablando de todos los tipos del gas, estamos hablando de todo. Sí, Es porque decir, que digo, ahí sí va a pero afectar directamente a la clase baja, a la clase bueno, económicamente retraída, ¿no? bueno, probablemente comenzarían haciéndolo con el diésel y dejarían para el último el gas. Pero yo pienso que eso se viene si el país no tiene una política petrolera más sensata de buscar petróleo y producir más petróleo, que es la que no tenemos ahora. Estamos Pero no, causándoles pues, muchos si no problemas. podemos explotar el Yasuní, ¿cómo vamos a tener más petróleo? Así es muy Muy, complicado, porque muy ese es el complicado. principal campo que tenemos. En Estados Unidos, ¿cuál es el mayor rubro del gobierno? ¿De dónde coge más plata? No sé si del petróleo, no sé si de los impuestos, no sé si del turismo, no sé si de algún mineral. ¿De dónde? ¿Cuál es el rubro más importante en Estados Unidos de América? Para el fisco americano es el impuesto a la renta, lo más importante. El impuesto a las ventas normalmente un impuesto local, sobre todo por parte de los estados, el Ya. impuesto a las ventas. Y el petróleo no, el petróleo y los minerales es propiedad privada. El estado gana es por los impuestos. No es de que es dueño, el estado ¿Verdad? americano no es dueño del petróleo, Es sino que las verdad. empresas pagan impuestos. Entonces, lo más importante es el impuesto a la renta Claro. y secundariamente impuesto a las ventas porque y bueno, sería igual de importante si incluimos a los gobiernos porque los gobiernos a los estados porque es un estado federado y muchos servicios los dan los estados, no el gobierno Claro. central. Total. Y, Claro. y luego Pero también los impuestos locales, los impuestos prediales que son muy altos. que son muy altos. Ahora, con un país en vías de desarrollo, pues con una pobreza bastante alta, una desnutrición, que ni hablemos, ¿cómo se podría hacer esto? ¿Cómo se podría llegar a pues, quitarle dinero de los impuestos a personas de a pie? O sea, ¿usted cree que tendría buen resultado y no sería una conmoción social? Bueno, lo que sucede es que tenemos que decidir qué vamos a hacer. O sea, no podemos, por una parte, reducir las fuentes de ingresos y por otra parte, aumentar las fuentes de gastos. Exacto. Hay que ser coherentes. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Quiere menos servicios y menos impuestos? ¿O quiere más servicios cobrando los impuestos? ¿Quiere tener más producción petrolera para tener más servicios? ¿O quiere tener menos producción petrolera y que le suban más los impuestos? Siempre hay que escoger lo uno y lo otro. Pero aquí no parecemos que escogemos correctamente. Aquí las cosas andan cada uno por su lado
y hemos estado viviendo de crédito externo para Ya. gastos corrientes y ya no nos dan más plata de crédito externo y estamos ahorcados en la situación fiscal. ¿Cuánto va a ayudar a este problema que usted plantea, de este problema de crédito externo y tal, y que ya no nos dan y que no hay de dónde sacar plata y que hay miles de proveedores que todavía no se les ha pagado? ¿Cuánto va a ayudar esta recolección de IVA del 12 al 15% de ciertos productos y ciertos servicios? ¿Va a ayudar estos 1.300 millones, economista Spurrier? Van a ayudar, no resuelven el problema, pero ayudan Entonces, bastante, estaría bien, pero pues, economista, hasta cierto punto, ¿no? está bien. El asunto que hay que hacer, sin embargo, es eh, mejorar la calidad del gasto para que la población vea mejores servicios. Ahora, si vemos el ¿A qué se refiere aumento, con la calidad del gasto? ¿A que la- ya no hayan tantas personas burócratas? O sea, que baje la burocracia, que ya no hayan tantos empleados gubernamentales o que no se gasten lo que no se debe de gastar. ¿A eso se refiere usted? esencialmente lo segundo que puede implicar lo primero. O sea que, le doy un ejemplo, Mariela. Eh, Hay una medición internacional sobre la calidad de la educación en los distintos países. Se llama PISA, se llama el sistema. Ajá. Y entonces estudiantes hacen revisión estudiantes de todos los países del mundo de lo que aprenden y sacan una clasificación de los países donde tienen más conocimiento los estudiantes y donde tienen menos. Ok. Bueno, el Ecuador no quiere que esos exámenes se hagan en el país. Tienen miedo que le pongan rojo, sacar rojo Claro. en la libreta. Entonces, y gastamos bastante dinero en educación. ¿Por qué tenemos tan mal nivel de educación si tenemos un presupuesto alto de educación que tiene que subir todos los años? Entonces hay que dar mejor educación, hay que dar mejor salud y tener menos burócratas que lo que dicen es haga más papeles para darle permisos para que usted pueda funcionar. Eso, simplificar los trámites, reducir la burocracia ahí, mejorar la calidad de salud, calidad de educación, y esa es una manera de que el país tiene mejores servicios sin necesidad de subir más impuestos, Por ¿no? supuesto que sí. Esto, bueno, la calidad de la educación es digamos que es un camino que va a tener que recorrerse de aproximadamente tal vez 10 años, mi querido economista Spurrier. No es una cosa, ya quisiéramos que el efecto sea inmediato, pero hay efectos que no pueden ser inmediatos y el de la educación es uno de ellos. Además que hubo en cierto momento de la República del Ecuador donde se iban a especializar en carreras que ni siquiera después podían ponerlas en práctica en el país. Entonces, ese es el problema, que tal vez hay que tecnificar más la educación para que las personas tengan, obviamente, empleo cuando salgan de las universidades de los institutos técnicos. Tiene que haber toda una infraestructura de educación, porque sabemos además que últimamente los alumnos ecuatorianos del bachillerato tuvieron muy, pero muy malas notas. Pero bueno, ese sería otro programa que podemos hacer con usted. Para usted la educación es básica de poder preparar a la gente para que tengamos mejores profesionales y de esa manera poder tener un mejor país. ¿Cuánto puede afectar? O sea, yo lo que estoy viendo acá es que si son 359 productos de canasta básica, 208 graban todavía y van a seguir grabando el 12% y 151 no graban IVA nunca, arroz, pan, frutas, carne, huevo, pollo, solamente 21 alimentos. Pues como snacks, colas, helados son los que suben con el 15%. ¿Cuánto le puede afectar a la clase económicamente, digamos, poco pudiente esta subida del IVA? Sí, en la medida que el IVA no le va a afectar en cuanto a sus necesidades básicas. En el momento que pasa de sus necesidades básicas, ahí sí en eso va a pagar IVA. Pero en efecto, el IVA en Ecuador en ese sentido se cuida mucho de no impactar a las personas de menores ingresos. Y en ese sentido es más justo que en otros países donde el IVA afecta a las cosas básicas. Entonces, las personas de menor nivel económico no se van a ver afectadas. Y por otra parte, se ha tomado otra medida del IVA que las favorece, que es que en el IVA para los materiales de la construcción, que tienen que son los más básicos de la construcción, como cemento, varillas de hierro, solamente para esos el IVA baja del 15 al 5%. Qué Entonces, maravilla. se dice que Ajá. las personas que viven en un área, por ejemplo, marginal, y que ellos mismos, o con ayuda de sus vecinos, o con los maestros del sector, mejoran su vivienda, ponen paredes de cemento Varillas. o ponen varillas, eso le va a bajar 10 puntos del IVA. Entonces, en ese sentido, es una medida que
que sí favorece a la economía popular esa medida del IVA, de bajar el IVA a los materiales básicos de la obra gris del 10% al 5%. ¿El transporte público se ve afectado, economista Spurrier, de alguna manera? Porque sí se sabe que hay, digamos que la gasolina sí sube y el transporte internacional, los tickets de los pasajes también. Eso explíquemelo, porque no tengo claro el tema del transporte, el terrestre, el fluvial, el aéreo, el de carga. Cómo está categorizado de tal manera que las personas que nos están escuchando, de una manera fácil como usted lo hace y entendible, poder saber a qué tenemos que acogernos, porque tampoco nos vamos a dejar ver la cara. Hay que reclamar, pero después les voy a contar un caso que yo tuve con algo que yo consumí y que estaba excedido del límite de lo que debía subir el IVA. Pero vamos con el transporte. Bueno, el transporte público urbano y también el transporte público interurbano utiliza diésel. Y el diésel para el transporte no ha subido, está sumamente subsidiado, es el mayor subsidio que hay. Entonces, puede ser que suban otros rubros de la vida, piezas, etcétera, la inflación importada, pero el rubro principal de los combustibles no sube. Entonces, en estos momentos hay una tarifa fija de transporte de personas que no sube y que por lo tanto no se ven afectadas por el IVA. Ok, Ahora, se está planteando que cada cierto tiempo hay que subir las tarifas de transporte por efectos generales, pero no por el IVA. Y hasta el momento no hay ninguna decisión de subir esa tarifa de transporte, solo están pensando las distintas personas. El transporte terrestre tampoco debería subir por ese factor, el transporte de carga, porque el IVA, digamos, solamente va a subir por el peso que tiene sobre el diésel. ok. Los transportistas sí se van a quejar de que la gasolina les ha subido por concepto del Claro, porque sí IVA sube, y es claro. probable que van a querer que haya una nueva tarifa, pero esa es una decisión política, no es una decisión de mercado, porque las autoridades fijan la tarifa de transporte. O sea, tarde o temprano tendrá que subir algo la tarifa de transporte por concepto del IVA, pero no es algo automático. Economista, ¿cómo hacemos con los avivatos? El otro día me fui a comprar un expreso y el expreso me costaba, antes de la subida del IVA, $1. Me lo fui a comprar y me costó $1.10 ya en abril. Y yo digo, bueno, pero si eran 3 puntos que tenía que subir, no tenía que subir hasta $1.10. ¿Quién está haciendo mal la multiplicación? Sí, así, exacto. Esto, Mariela, es un tema que yo traté en el artículo del Universo, exactamente el mismo que mencionas, Mariela, y es el asunto que los comercios ponen precios en valores redondos, porque ya incluyen el impuesto. Entonces dicen $1 o $1.50. Yo puse el ejemplo de qué sé yo, de un sándwich de almuerzo de $3. Ya. Y, y en el momento que les suben 3% se les hace complicado subir y decir esto va a costar $1.03 o este sándwich va a subir Para el tres cambio. dólares No tienen nueve para el cambio, claro. Y no tienen el Redondea. cambio Redondea. y entonces redondean. O los unos van a absorber el precio y va a reducir su margen o incluso pueden estar bajando la calidad del producto o la cantidad y los otros van a redondear para arriba. Y entonces el alza es mucho más importante, mucho más fuerte que el 3%. Entonces, eso es lo que se va a dar y eso es uno de los motivos por los que hay una cierta desorientación sobre los precios, porque no es que todo sube 3%, unas cosas suben más, otras suben menos, otros no Claro. suben, otras bajan, como la construcción. Entonces, este cambio en el IVA que se está produciendo este mes va temporalmente a producir una confusión de precios, lo que nos obliga a tener que estar constatar, vamos a comprar algo que está haciendo la competencia para ver si compramos en la competencia. Por supuesto que sí. Ahora, si el gobierno va a sacar 1.300 millones por subir 3%, los avivatos que le suben el 7% para redondear, porque no tienen vuelto, van a sacar
pero miles de dólares a final de año son los que más van a sacar provecho de este aumento del IVA. ¿O usted cree que puede haber recesión? ¿La gente deje de consumir o solo por un tiempo? ¿Cuál usted cree que sería la respuesta ciudadana? ¿O va a haber reclamos o el gobierno los va a perseguir para que realmente respeten el 3%? ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que sí va a haber una cierta caída en ventas porque la gente tiene un X presupuesto para gastar y ahora una serie de productos va a poder adquirir menos, entonces va a consumir menos. En segundo lugar, en temas como el que mencionas, Mariela, si bien alguien puede decir, ay, sí, pero no es mucho lo que sube, el asunto es que esos son normalmente productos que uno consume todos los días. Exacto. Entonces uno todos los días se toma un Suma. café y todos los días Claro, suma. Entonces la claro. gente va a decir, yo ya en este sitio no puedo ir. Cuestiones Ya. como el almuerzo, yo creo que es más básico que todo el mundo que está trabajando tiene que ir a comprar algún almuerzo y quiere pagar lo menos posible porque es todos los días que sale de su sueldo. Exacto. Entonces va a decir, no, en este sitio no puedo comprar, voy a ir al otro sitio. Entonces va a darse ese caso que algunos establecimientos no van a poder vender porque su clientela dice, yo ya no puedo pagar ese precio, entonces van a tener que bajar. Entonces, siempre cuando hay estas alzas de precios por IVA o porque ajustan los precios a principios de año, siempre hay una tendencia a que los precios suban más de la cuenta y los consumidores los obligan a bajar. Entonces, tienen Ok. que reducirse un poco la especulación. Me acuerdo, por ejemplo, Mariel, un caso Ajá. ya exagerado Ajá. cuando recién dolarizamos y ¿Ya? uno hubo una tienda que quería tomarse una cola, decían cuesta $1, cuando debía costar 30 centavos. La gente no tenía ni idea cuánto tenía que Sí. cobrar y nada lo quería cobrar a menos de $1. Entonces, y eso con el tiempo se corrigió, porque todo el mundo se dio cuenta que los precios estaban disparados, que no podía costar $1 una cola. Estamos hablando a principios del siglo, estamos hablando ¿no? por el Claro. año 2000. Exacto. Entonces, en ese sentido, en estos momentos de que hay incertidumbre y movimiento de precios, es que uno tiene que ser particularmente cuidadoso con lo que compra, porque puede estar pagando de más. Excelente. Y si tenemos que reclamar, ¿a quién le reclamamos? ¿En ex Twitter? ¿O dónde le tenemos que reclamar? ¿Hay alguien que realmente nos puede oír a los ciudadanos y decir, ok, le voy a parar bola a esta persona que está reclamando que en este lugar están abusando? Bueno, pienso que en estos tiempos de hoy, eso se ha facilitado enormemente Total. por las redes sociales. Antes Total. uno iba a una compañía y le decía, oiga, usted, este pasaje que yo compré, usted me dice que ya no vale porque tal cosa o que tengo que pagar extra. Y dice, sí, y si no quiere, pues pierde el pasaje. Entonces uno escribe en Twitter en X o en lo que sea, en una cuenta y enseguida lo llama a la compañía y le dice, oiga, vamos a arreglar porque, pero ya deje de escribir eso, entonces ya le voy a reconocer lo que Es usted me decir, dice. claro, que el mercado se va a regularizar más rápidamente que en el 2000 cuando nos dolarizamos. Así es, y es porque ahora tenemos todos medios de comunicación. Todos tenemos medios de comunicación, esa es la maravilla. Ya para finalizar, mi querido economista Spurrier, usted sabe, a ver, lo de la Embajada de México es un tema totalmente en este momento de debate nacional y debate internacional. Creo que la canciller, Gabriela Sommerfeld, dio una explicación precisa, precisa de los motivos por los que se dio y creo que hay una entrevista en Teleamazonas espectacular a la canciller donde explica paso a paso de por qué se dio y que no fue un asunto de un momento a otro, ¿ok? Viendo ya esta figura, hay muchas personas que dicen no, que hay que sancionar, que van a haber muchas sanciones, que ya no se pueden entrar a México, que ya no van a dar el Chavo del Ocho, los chistosos, que no, entre otras cosas, los estudiantes son los que van a pagar las consecuencias, los de que están en Monterrey, los que van a México. ¿Qué es lo que realmente va a pasar en la economía ecuatoriana por esto, digamos que este evento de la Embajada de México? Yo no creo que en la parte económica vaya a haber un mayor impacto. Yo no creo que de pronto hay una sanción a que los ecuatorianos no puedan viajar a, a México. Lo que pasa es que va a haber dificultades porque no va a haber una embajada aquí, lo mismo que no va a haber una embajada en Ciudad de México para que los mexicanos vengan, pero hay muchos países que no tienen una embajada en el Ecuador y que uno tiene que conseguir las visas
en Bogotá o en Lima, ¿no? Entonces, en ese sentido se dificulta el trámite, pero eso es todo. Yo no creo que tampoco se esté buscando una sanción contra las personas. Entonces, no creo que no creo que tampoco las empresas mexicanas en el país tengan mayores dificultades, ni los exportadores tampoco, y los importadores tampoco. Aquí va a haber un problema diplomático, porque los países, la mayor parte del mundo, no le importa el Ecuador y México, lo que les importa es que se viole el principio de que hay que respetar a las embajadas. Por ejemplo, en estos momentos, personas de la campaña de Corina Machado en Venezuela, que los quería Claro. meter preso Maduro, se han refugiado en la embajada en Argentina. Entonces, en Argentina, la embajada argentina en Caracas, el gobierno argentino está preocupado que mañana Maduro diga, si el Ecuador hizo eso con Glass, yo voy a hacer lo mismo con estos políticos. Pero es Entonces, diferente, porque María Corina no tiene una sentencia en firme. María no, Corina claro, simplemente es una perseguida política por ideas. pues por supuesto que es algo distinto, pero Es algo totalmente distinto, pues, economista ah, Escurrier. yo sé que eso es distinto y yo no estoy en contra de lo que ha hecho Novoa. A lo que yo voy es de que internacionalmente lo que les preocupa no es el caso particular del Ecuador, lo que les interesa es que no haya entradas a embajadas. Entonces, yo lo que pienso es que, y esto sale ya del ámbito económico, de que Novoa debe aprovechar estas circunstancias para plantear de que en casos de discrepancia referente al asilo haya un organismo que sea el árbitro sobre si cabe o no el asilo para que no se beneficien los delincuentes y que sea, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que defina, porque aquí define el país que da el asilo. Entonces, AMLO puede decir, yo quiero aumentar mi colección de delincuentes correístas en México, que ya tengo bastantes, quiero uno más y quiero llevarme a Glass. No, entonces, sencillamente, eso no puede ser. Y hay antecedentes, por ejemplo, cuando otro alto funcionario procesado por el caso Odebrecht, como fue Alan García en el Perú, se fue a refugiar a la Embajada del Uruguay en Lima. Uruguay le dijo no, porque usted tiene una sentencia infirme. Mire Entonces, eso es usted. un gobierno serio de Uruguay y no un gobierno como lo que no es serio. Entonces, hay que evitar esos abusos de los gobiernos que por razones ideológicas protegen a delincuentes. Pero es un buen planteamiento. Yo, primera persona que escucho, economista Spurrier, que dice algo que, digamos, sacámosles provecho a esto, ¿ok? Es un ¿No? mal, digamos que es un mal precedente para todas las embajadas del mundo, porque ahora todo el mundo va a decir a correr que estoy en Pampa, porque si lo hizo Noboa, yo también lo puedo hacer y Maduro va a abusar durísimo, pues no. O Sí. sea, no, él no va a tener ningún precedente de que te aviso, sino que va a entrar nada más, porque es un gobierno dictatorial, ¿ok? Las Sí. dictaduras, sobre todo los países con dictaduras, son los que se verían más afectados. Pero el hecho de que haya, pues digamos que un grupo, como usted plantea, para poder acercarnos a una decisión en común sería un buen planteamiento. Jaime Bailey calificó como antiguas todas estas, estos convenios y estos acuerdos internacionales. Él dijo, esos antiguos convenios internacionales. A mí me supo como que ya no van con la historia, ya no van con los nuevos tiempos, ya no van con la nueva realidad, la narcorealidad del mundo, ¿no? Me suena y me pareció un buen término utilizado por Jaime Bailey, esos antiguos acuerdos. Sí, lo que pasa, Mariela, la Están razón que tiene obsoletos, Jaime, estarían que ti- obsoletos. la razón que tiene Jaime Vélez para eso es que en el pasado era muy común que en una pelea de cualquier de nuestros países latinoamericanos, el gobierno quiera apresar a los opositores políticos. Entonces, ellos corren una embajada y se salvaban de esa persecución y terminaban en exilio en el exterior. Siempre teníamos políticos en exilio en todos los países latinoamericanos, pero ahora hay gobiernos que protegen delincuentes. Eso no se hacía antes y por eso es que tiene que modernizarse la legislación. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa con las exportaciones a México? O sea, los grandes exportadores, ¿no? Las bananeras, las camaroneras, todo lo que se exporta, las flores. ¿Qué pasa con nuestros, digamos, nuestros productos que son tan asediados, tan queridos, tan valorados en todo el mundo? El chocolate también ecuatoriano, que es maravilloso, mejor que el mexicano, obviamente. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, el Ecuador casi no le exporta a México. Tenemos un ¿No? enorme déficit comercial porque
aquí hay un problema más a fondo, que no solo con México, y también ese problema hay con Brasil y hasta cierto punto hay un problema con Colombia. Esos países limitan las importaciones, dicen, quiero importar las cosas que yo no puedo producir, entonces ponen restricciones a las importaciones y nosotros a esos países casi no exportamos, porque Ya. hay trabas. Hay trabas, fíjate que iba a haber un acuerdo comercial, queríamos un acuerdo, ampliar el acuerdo comercial con México para entrar a la Alianza del Pacífico y Ajá. AMLO no quiso. ¿Por qué dijo? Porque van a entrar banano, va a entrar camarón, va a entrar atún y yo quiero proteger a mis atuneros, camaroneros y bananeros y lo prohíbe. Y si no podemos exportar eso, ¿qué podemos exportar? El reloj de Torres, como nos dio alguna vez Lacan, que podemos exportar. Entonces, más bien nosotros importamos de ellos bastante. O sea, si Ajá. mañana hay un problema, claro que nosotros somos un mercado pequeño para México, pero si de pronto comienza a haber trabas en el comercio de bienes, cosas que no creo que se va a dar, más bien nosotros, en lugar de importar vehículos de México, los importaremos de Brasil y más bien en México es el que se queda sin exportar y nosotros no perdemos mayor parte de exportaciones porque es mínimo lo que vendemos a México. Usted no lo ve como mucho problema en la parte económica, todo esto que ha pasado en la embajada, ¿no? Y el rechazo de muchos países diciendo que no están de acuerdo, ¿no? No lo ve como un gran problema. Bueno, Rafael Correa está insistiendo que quiere que castigue la Unión Europea y nos bloquee el acuerdo comercial, porque él Sí, quiere salvar a su compinche. Pero yo no pienso que la Unión Europea vaya a tomar una medida de esa naturaleza, porque además el Ecuador tiene la oportunidad de explicar de que ha habido un abuso, que ha usado en mala fe ese acuerdo y que lo ha obligado a tomar esta medida, ¿no? así es. Entonces no van a tomar una decisión de esa naturaleza. Yo pienso que va a ser sobre todo un problema de aislamiento político, le van a criticar mucho, etcétera, pero en lo económico yo no pienso que haya mayor efecto. Ojalá no me equivoque, pero yo no le veo por dónde. Yo no veo que el Fondo Monetario vaya a dejar de tener un acuerdo con el Ecuador por esa materia. Al fin y al cabo, el asunto por lo que Glass estaba en prisión es algo que un tema internacional, uno de ellos, un tema internacional, el de Odebrecht, que está ya en Brasil y está en Washington, no es algo que ha salido del Ecuador de investigación local, o Así sea, es. es algo del que han caído gobernantes y ministros y vicepresidentes de todas partes de América Latina, es obvio, y yo no creo que la gente esté mirando bien, los países estén mirando bien lo que hizo AMLO. Por lo tanto, van a tratar de dejar muy sentado que tiene que respetarse el derecho de asilo, pero no creo que vayan a haber sanciones para el Ecuador. Eso es un punto importante porque hay gente en redes sociales que solamente dicen que es por la reconstrucción de Manabí, no solamente por la reconstrucción de Manabí, es por este caso internacional que es de Odebrecht. Pregunta del público. Buenas tardes, todavía no ha salido el eclipse a las 2 de la tarde PM en Estados Unidos. Gracias. Una pregunta del público. Volvemos, ya con esto finalizo, economista Spurrier. ¿Qué pasa con la ropa? ¿También subirá el IVA? Tengo entendido que sí, ¿no? La ropa es un rubro importante, ¿sabe? Hay aquí mucha gente que vive del calzado, de la ropa, de las fábricas. No solamente existen las tiendas internacionales, sino que aquí se hace mucho con la ropa. ¿Cuánto se le va a afectar a la ropa? Bueno, la ropa también sube de 12 a 15%, los insumos van a tener que pagar 3 puntos, 1,5 puntos más de lo que pagaban antes por ISD. Y las empresas, si son empresas grandes, tienen el problema de que están pagando recargo de los impuestos del 2022, ahora un recargo que tienen que pagar ahora, tienen que adelantar los impuestos del 2024 y tienen que pagar los impuestos del 2023, que es lo normal. Si no tienen plata, tienen que ir a los bancos y los bancos van a decir, tanto me están pidiendo plata para financiar los impuestos, que tengo que subir las tasas de interés sobre los depósitos para que la gente me dé más plata y por lo tanto tengo que subir las tasas de interés a ustedes en préstamos y ese aumento de las tasas de interés de préstamos lo tienen que pasar a los consumidores en los precios. O sea que sí va a haber un impuesto de subida por ese otro elemento. Es bien complejo lo que está sucediendo, no solamente lo del IVA, y por lo tanto la ropa también va a subir. ¿Usted cree que la gente deje de comprar ropa? Usted, bueno, usted es hombre, no le interesa mucho comprar ropa, pero a las mujeres sí nos interesa muchísimo la ropa, los zapatos. ¿Cómo cree que sea el comportamiento? O la mujer deja de comer por tener una blusa. O sea, ya entra la parte psicológica. ¿Qué dice? Bueno, yo pienso que
que ahí uno entra en la parte del shopping, ¿no? El asunto que uno ve siempre que donde hay descuentos, no hay descuentos, entre dos modelos hay una pequeña diferencia, pero en calidad o que uno le gusta más que el otro, pero el precio diferencia, la diferencia en el precio hace que uno compre que sea más barato, en lugar de Ya. comprar cada tantos meses, compra espacio un poco más, o sea, no es que deja de consumir, sino que reduce en algo su presupuesto para consumir. A lo mejor le toma más tiempo buscar, a lo mejor demora más la compra, pero al final sí compra. Mire que usted da las soluciones a todo. La creatividad es lo que va a salvar la economía, no hay duda. Ah, Siempre. siempre Y así es. comparando precios, señoras, hay que realmente darse más tiempo para buscar, pero también viene la creatividad de los equipos de marketing de las empresas, pues, para que vean de Así qué es, manera exponen, ¿no? Allí así está. es, así No es. apoltronarnos, no apoltronarnos porque esto es movimiento, esto es cíclico. Claro, y además las empresas también tienen que vender. Entonces, si los consumidores no compran, tienen que ver qué hacen, porque no se pueden quedar con la mercadería. Y tratando de ropa, sí, si pierden un año con la ropa, ya no les sirve, porque ya pasó la moda. Atemporal. Gracias, economista Spurrier. Para mí siempre un gusto poder estar con ustedes. Ojalá que Sí. tengamos estos encuentros económicos más seguidos. Un abrazo, el economista Walter Gracias, Mariela. Mucho gusto que hayas estuvo con tenido este nosotros. programa.